fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, anunció una investigación contra Elizabeth Parco, fiscal encargada del caso Ecoteva, por presuntas irregularidades en el proceso. Ha detallado que estas indagaciones tendrán un plazo de 30 días y estarán a cargo de la Fiscalía de Control Interno. Injerencia en lo que es el proceso principal. No tiene injerencia. Ya no se puede mezclar una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque dentro del mismo proceso se puede corregir las deficiencias que existen. Simplemente el control hace un control disciplinario y una sanción a la persona que incurre en esa infracción. Y el proceso va a tener ya un fiscal superior o una sala superior que pueda corregir o mejorar el tema de la investigación. O también confirmar, también confirmar. Podría haber más acusados. Eso está dentro del ámbito de competencia si hubo la apelación o no, el recurso impugnatorio con respecto a ese extremo de la reserva, ¿no? Bueno, y por otro lado, hoy apareció una nueva denuncia contra un parlamentario. Se trata del congresista de Fuerza Popular, Víctor Grandes, por presunto recorte de sueldo a sus trabajadores. El semanario Hildebrand en sus 13 señala que el parlamentario fujimorista recortaba todos los meses 300 soles a sus ex trabajadores Carmen Espesúa y Jesús Chupitaz, aparentemente para una campaña proselitista en Loreto. Según la transcripción de unos audios, el dinero era entregado en varias actividades del 2013 a Hugo Pérez, un asesor de confianza del congresista. Por supuesto, esa es una denuncia que ha sacado este medio. Esperamos, por supuesto, la versión como corresponde del congresista Grande. Bueno, y respecto a este tema, la congresista Luz Salgado ha manifestado que de comprobarse esta grave denuncia, su colega Grandes tendrá que dar, por supuesto, sus descargos. Si es que eso es cierto, sería muy grave y merecería el rechazo y la sanción correspondiente. Recién me estás dando información, esto tendrá que verse en la bancada y él tendrá que hacer sus descargos respectivos, porque si hay pruebas de que está realizando eso, ya hay antecedentes de cómo se sanciona. Los sueldos del trabajador no se tienen que recortar, de ninguna manera. Y ya también los empleados están advertidos y si está ocurriendo eso, deberían hacer la denuncia correspondiente. Bueno, y el nuevo jefe de vida, Alberto Otárola, se ha presentado hoy en el Congreso para explicar los detalles de su nueva gestión. Aquí tenemos el informe. ¿Cómo habrá sido de abrupta su salida que el nombre de Carmen Macías figura en el programa, de la que se convierte en la primera actividad pública de su sucesor, Alberto Otárola? El flamante jefe de Devida niega que se vaya a retroceder en materia de erradicación de cultivos de hoja de coca. Nada más falso y alejado de la verdad. El proceso de erradicación de las hojas ilegales, las plantaciones ilegales, va a continuar y se va a incrementar. Proceso que ciertamente seguirá acompañando Devida a través de sus diversos programas. Otárola descarta que haya preocupación en Estados Unidos y la Unión Europea por el cambio en Devida y un eventual retroceso en la erradicación. Defiende el acta firmada entre los cocaleros del BRAEM y el Ministerio de Agricultura. Rechaza que con ella y con su nombramiento se busque un acercamiento con esos agricultores para captar apoyo electoral al nacionalismo. Quiero desmentir esa afirmación. Lo que yo puedo decir es que en esa acta aparece un compromiso claro y específico de lucha contra el narcotráfico y de erradicación progresiva de los cultivos. La erradicación paulatina es precisamente el punto que genera controversia. Otárola, que afirma no tener problemas en acudir a la Comisión de Defensa, habla de incrementar la erradicación a nivel nacional, pero lo que muchos se preguntan es qué pasará en el BRAEM. Es una política que se va a reorientar y significa la interdicción, ciertamente, de los cultivos ilegales de la hoja de coca, pero con reconversión productiva. El objetivo del gobierno en el BRAEM es erradicar 5.000 hectáreas de cultivo, dice. Otárola no quiere hablar más de Carmen Macías. Cuando se le pregunta por qué el viraje gubernamental y cuál será la diferencia sustancial con la gestión anterior, señala que será la coordinación intersectorial, como si antes no hubiera existido. Continúa entonces el Congreso como espacio de discusión de varios temas. Está con nosotros los congresistas John Elezcano de Acción Popular Frente Amplio y el doctor Javier Bedoya, congresista del PPC, para conversar un poquito más acerca de esta coyuntura política tan enrevesada. ¿Cómo están, señores congresistas? Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Buenas noches. Empecemos por un tema que nos parece probablemente el más grave de todos, es este pedido de levantamiento de inmunidad al congresista Heriberto Benítez de parte
del fiscal que sigue el caso de la Centralita. Yo comentaba hace un momento con Juan Carlos Valdivia, un destacado analista, y él consideraba que en este caso en particular, tanto en el caso del señor Nolasco como en el caso de la Centralita, el Ministerio Público aparentaría actuar como una suerte de sobrereacción, porque uno no se explica cómo esto es el cambio de noche al día, ¿no? Hace 3 meses el propio fiscal Peláez, ¿verdad?, les daba así un mea culpa en Chimbote, ¿se acuerdan?, en una audiencia pública, y ahora pues quiere meter a la cárcel a medio mundo. A ustedes, desde el punto de vista absolutamente objetivo, ¿les parece que se está actuando de la manera correcta? Yo en esto tengo que actuar con pies de plomo y tengo que ser muy cauto y no puedo adelantar opinión, porque cuando llegue el pedido de la Fiscalía a través de la Corte Suprema al presidente del Congreso, lo primero que tiene que hacer el presidente es ponerlo entre las 24 horas en conocimiento de la Comisión de Levantamiento de Fuero Parlamentario. Y yo soy uno de los 5 integrantes de esa comisión. Okay. En consecuencia, yo estoy prohibido de adelantar opinión. Puedo hablar generalidades, puedo hablar sobre el procedimiento, pero yo no puedo adelantar opinión en torno a este tema. Entonces, solamente para que el congresista Lejano pueda hacerlo, pero digamos, la pregunta sería, ¿es relativamente sencillo levantar un fuero a un congresista? ¿De qué depende en términos de la costumbre, de lo habitual? O sea, tiene que acompañarse, imagino, algún tipo de prueba material con el suficiente grado de contundencia como para que lleve a esa decisión. Me imagino, ¿no? Para no hablar ni de Crisólogo ni de Benítez en particular, ¿no? El tema aparentemente sencillo, la práctica no lo ha convertido en tal. El procedimiento está regulado por el artículo 16 del reglamento del Congreso y ahí estipula que una comisión especial de levantamiento de fuero de la Corte Suprema prepara el expediente, lo remite al Congreso y el presidente entre las 24 horas lo pone en conocimiento de la comisión de congresistas encargado de esta materia. Lo que sin adelantar opinión esa comisión tiene que hacer es verificar fundamentalmente que los documentos, los recaudos con que presentan el expediente estén completos, comprende investigaciones policiales, fiscales y judiciales, y que no haya un sesgo, una política de persecución política, o por cuestión de sexo o por cuestión de raza. ¿La versión de un colaborador eficaz sería más que suficiente para pedir el levantamiento del fuero de un congresista? Tendría que ver el expediente. Depende de cada caso. De ahí claro. No me vas a sacar. después tiene que usted inhibirse, congresista. O si no, me van a tachar. Claro, congresista Lejano. Fíjate, la pregunta que tú hacías, Mario, ¿qué pasó de que no había ningún indicio, no había ninguna investigación sobre estos crímenes? Claro. Y de pronto aparecen como 50 o 60 personas procesadas y como 20, creo, todo claramente impulsado por el Poder Ejecutivo. Ojo, está claro que el propio presidente es el que ha el Ministerio Público y la policía han comenzado a intervenir. Esto me daría como primera presunción decir de que aquí había un caso de corrupción, ¿no? De alta corrupción en Ancash. Por la reacción que usted está viendo ahorita. Claro que sí, y recién han comenzado a investigar por la presión que ha venido de diferentes ámbitos. Han comenzado a investigar. O sea, que antes no estaban investigando. Hasta el extremo, yo creo que no, porque han hecho una reconstrucción con el sicario como lo mató al señor Nolasco. Han ido a hacer la reconstrucción. Quiere decir que este señor ha hablado, ha aceptado. ¿Y en el caso de la Centralita? Pero eso va, en ese ámbito va a todo, pues, ¿no? Porque ahí se hacía, dice, se planificaba una serie de cosas, no se investigaba nada porque habían hecho construcciones, creo, al Ministerio Público, al Poder Judicial, a la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces había una tierra de nadie. Ajá. Entonces, como ha habido presión, ya la situación desbordó, recién está comenzando a funcionar el Estado de Derecho y se han producido todas estas investigaciones. Consecuentemente, habría que ver cuando llegue al Congreso, como dice Javier, qué pruebas hay, qué elementos hay para levantar la inmunidad a estos parlamentarios. Todos dicen que han sido los protectores políticos del señor Álvarez, estos dos parlamentarios, Benítez y Crisólogo. Pero hay que ver los elementos de juicio para pronunciarse. De tal manera que en su momento el Congreso establecerá pues, si se levanta la inmunidad. Ahora, si ellos ven que han intervenido y quieren colaborar y sienten que es mejor para ellos para poder esclarecer esto ante la justicia, ellos mismos pueden pedir el levantamiento de su inmunidad. También depende de ellos. De tal manera que yo creo que cuando llegue hay que revisarlo bien. Hace un par de días acá fue muy directo decirme que él estaba totalmente llano
a cualquier tipo de investigación. Entiendo que Crisólogo también. Bueno, en el caso de Crisólogo le han pedido detención al hijo, ¿no es cierto? O sea, claro. El asunto es bastante más complicado. Pero ahí quiero hacer una precisión, si me permites, Mario, y un comentario adicional. La precisión a lo que acaba de decir Johnny Lescano es en el sentido que el parlamentario puede pedir el levantamiento del fuero o puede allanarse al pedido que se ha formulado. Pero lo que tiene que entenderse es que el parlamentario no es el titular de la inmunidad parlamentaria. La inmunidad es una institución que protege al Congreso y el Congreso la extiende a sus integrantes. Podría el parlamentario allanarse, podría decir que me levanten el fuero y la comisión decir no le levantamos el fuero. O sea, en realidad no es que es voluntad absoluta o libre del Congreso, es una decisión colectiva. Es la institución la que se pronuncia sobre... Aprobando o no, exactamente. pues. Así es la comisión quien emite un dictamen y el Pleno quien se pronuncia en definitiva. Así es. Ese es, bueno, tanto que, para hacer la comparación, Javier Berriesta se pasó muchos años tratando de renunciar a su cargo y había toda una discusión si podía o no renunciar al cargo de congresista, ¿no? Esa es otra materia. Esa es otra materia. Claro. Pero digamos, no es una decisión que le compete exclusivamente al fuero del congresista. Sino a un pronunciamiento del Parlamento. Pero el comentario adicional que quería hacer es que el caso Ancash es un caso enigmático que nos demuestra cómo el sistema en su integridad ha fracasado. Ha fracasado el Ministerio Público, ha fracasado el Poder Judicial, ha fracasado la policía, han fracasado los grupos de oposición que integran el gobierno regional y que no han fiscalizado. Y habrá que ver quiénes integran esa oposición. Y fracasó el Congreso, Javier, cuando archivaron esta investigación. Hace muy poco la Comisión de Fiscalización, eso es lo que les iba a decir. Se trataba sobre otros delitos y no estos, y ahí hay una confusión. Los delitos sobre los que se archivó versaban sobre otras cosas distintas a las que hoy son materia de la acusación. En consecuencia, también piano con eso, no saltemos a conclusiones. Ya. Pero siguiendo con mi razonamiento, ha fracasado estrepitosamente la Contraloría General de la República, la SUNAT, es decir, todas las entidades y órganos y poderes del Estado que debían haber ejercido control han fracasado. Y esto requiere enmendar las cosas con profundidad. Más allá de que incluso pensemos en cambios al modelo de la regionalización, ¿no es cierto? En mejorar los controles, eliminar ese tema de la autonomía que termina convirtiendo a estas personas en prácticamente reyesuelos, ¿no es cierto? Incluso con la posibilidad de no ir a asistir a una comisión investigadora por el motivo que deseen. Entonces, yo creo que también, no pasa nada. Yo creo que ese tema también tiene que ponerse en debate. Así es, hay que darle mayores facultades a la Comisión de Fiscalización, porque como los presidentes regionales son citados y no van, piensan que tienen que esperar si el Pleno le da o no facultades a una comisión para que los traiga de grado fuerza. Entonces yo creo que sería bueno ampliarle las facultades a la Comisión de Fiscalización para que él tome cartas en el asunto rápidamente. Y la fecha cuando se discutió estos asuntos, que son, obviamente, como dice Javier, otras materias de otros contratos, de otras denuncias, de otras obras, ya se sabía que había crímenes y una serie de cosas en la región Ancash. Y ahí se ha debido reaccionar más rápido. La señorita Nolasco nos ha dicho 10 veces que la denuncia viene desde 5 o 6 años atrás. O sea, no es una cosa reciente. Que la cosa se ha ido recrudeciendo es otro problema. Y que ahí recién se ha actuado. Lo que dice Corita Bedoya es clarísimo. O sea, aquí quienes han debido hacer la parte preventiva y de control han fracasado. No han cumplido su trabajo. ¿No? Porque eso es grave. Por corrupción. Yo me imagino que otros problemas habrán en otras regiones, ¿se imagina? Y con los ciudadanos comunes y corrientes. Ucayali, Loreto. Con los ciudadanos comunes y corrientes. Yo creo que en algunos ámbitos hay que comenzar a investigar, porque yo creo que hay grupos de corrupción que todavía no se han extirpado. Pero para eso también tenemos que reformar el Parlamento. Así es. Porque el Parlamento hay un problema institucional de fondo grave. Investigar y no llegan a nada. Así es. Las comisiones investigadoras no llegan a nada. Y terminan pronunciándose sobre hechos que ya el Poder Judicial tiene puesta la mano. Son informes tardíos. Y terminan entonces elevando, después de años de investigación, de discusiones interminables, terminan aprobando un informe que llega al Poder Judicial
cuando el Poder Judicial ya investigó. Entonces, ahí también hay que porque se ajustarla. privilegia probablemente el show político, el figuretismo antes que el hallazgo de la verdad, pues. Puede porque ser. hay un incentivo, porque uno le pone en una comisión tan interesante, y bueno, el incentivo para estar en los periódicos todos los días es inmenso, inmenso. Entonces, ahí hay un problema. Por eso te digo que la Comisión de Fiscalización, como no tiene muchas facultades, tarda mucho tiempo en pedir las facultades al Pleno y nos retrasamos. Y en vez de acelerar el trabajo, investigar más rápido, tener más facultades y sacar un informe oportuno. Dicho se pasó, lo estaba acusando usted de figuretti, congresista Lescano, en el caso López Meneses, ¿no? Así es, pues la política es así. Ya se calmaron, ya. Así es la política, con, pues un político con José Díaz Dios. Sí, pero ahí creo que el señor se portó muy mal, ¿ah? Nunca yo he tenido mía, yo tengo 13 yo lo años de entrevisté y me dijo, en realidad, más que ser un poco, digamos, haber faltado a la confidencialidad, es muy figuretti. O sea, me dijo que usted era muy figuretti, más o menos, ¿no? Entonces, ¿usted cómo, es una contradicción, pues decir, oiga, si tú estás acusando a un parlamentario de figuretismo, que es una cuestión banal, y después le dices, oiga, vamos a ver si lo sacamos de la comisión. Como que se manda por la línea usted. No, es que yo soy un parlamentario, si la prensa me pregunta y puedo dar unas nociones genéricas, ¿qué cosa es eso? ¿Qué pecado uno comete? Lo que pasa es que algunos están acostumbrados a las dictaduras, pues, ¿no? Claro, están acostumbrados y es una grave contradicción. Pero si fíjese, te ha dicho eso... Luego le preguntaron, declaró sobre eso Cecilia Taíto, otros medios dijeron, bueno, sí, a Johnny le hemos dicho varias veces que Johnny tranquilo, que usted se despachaba. No, es que no es así, porque ¿No es así? hay algunos que son amigos que no se dicen nada entre ellos. Porque tienen afinidad de pensamiento, amistad, qué sé yo. Y ahí están las declaraciones de ellos. Pero y también no hay puede que ser, considerar, pues, ¿no? Mario, lo siguiente. Yo he formado años atrás, he sido integrante de innumerables comisiones investigadoras. Y yo era de oposición en el primer gobierno de Alan García y evidentemente una perita en dulce que me hubiera podido dar protagonismo. Pero yo comprendía que si sobre cada aspecto que se iba avanzando en la investigación, uno salía a la prensa a ponerlo en evidencia, entonces la comisión investigadora no podía avanzar, porque se estaba alertando a los investigados qué cosa es lo que estábamos encontrando y por dónde nos estábamos conduciendo. Entonces, formar parte de una comisión investigadora requiere pues también renunciar muchas veces a ciertas declaraciones, a cierto protagonismo, en aras a que se llegue a profundizar y no entorpecer, no adelantar al investigado cómo van las cosas. Porque en realidad el objetivo que buscamos todos es llegar a la verdad, o acercarnos lo más posible, ¿no es cierto? Mira, yo, como siempre lo he dicho, yo he tolerado y estamos tolerando que un fujimorista investigue a otro fujimorista. ¿Qué más? No se está entorpeciendo nada, se está tratando de conllevar las cosas. Primera vez que me sucede esto, te digo, tengo 13 años de parlamentario, he estado en varias comisiones investigadoras. Y nunca pero a mí me parece que he tenido... Pero Juan José Díaz me parece una persona correcta, independiente, autónoma. No me parece una persona... bueno, para mí lo que está haciendo, decir cosas, a veces faltando a la verdad, aparenta, ¿no? Pero a mí, yo tengo otro concepto, yo pensaba que era una persona más correcta. Pero estas cosas de decir, oye, ¿por qué habla? ¿Por qué dice esto? En cuestiones de generalidades que no entorpece nada la investigación. ¿Pero usted cree que lleguemos a un buen puerto con esa comisión? Ojalá Dios quiera, ese es otro misterio que sigue sin resolverse, ¿no? Bueno, ojalá. Estamos haciendo los esfuerzos para encontrar la verdad. ¿Cree que se está yendo por un camino? Hay algunos elementos, sí se está haciendo en la investigación, los esfuerzos necesarios. Es difícil investigar la corrupción, pues se van cerrando puertas, no dan ninguna versión, un poco de colaboración. Y esperemos que se llegue. No, lo que pasa es que esa versión inicial del presidente de la República es corrupción policial, nadie se la creyó, ¿no? Hasta ahorita nadie se la cree. Entonces, imaginamos que hay algo bastante más grande que eso y que ojalá pueda detectarse, ¿no? Ojalá. Bueno, y la última pregunta que un poco desagradece esta denuncia al congresista Grandes, ¿no? Un nuevo congresista que es acusado por recortar sueldos a sus trabajadores. ¿Qué opinión le merece el congresista? Que le caiga todo el peso. Si es exacto, habrá que escuchar su descargo, sin duda, para llegar a conclusiones. Pero si es exacta esa afirmación, no tiene perdón. Porque siendo ya un congresista que lleva en funciones más de la mitad del periodo, más de 2 años y medio, siendo consciente que otros congresistas ahora y en el anterior régimen han sido sancionados por estos mismos hechos, ¿cómo pueden ser tan estrechos mentales de seguir cometiendo esas faltas que saben que tarde o temprano van a saltar? Y aunque no saltasen,
no hay derecho realmente de afectar a la gente. Y a las personas que uno tiene colaborando o trabajando en su despacho, estarles birlando el sueldo que necesitan a los efectos de estar gastándose en campañas políticas en el sitio donde uno representa. Hay un doble problema, es ver el cargo político como botín, una forma de aprovecharse personalmente, y por otro lado, lo terrible es que eso sigue dañando pues al Congreso de la República, ¿no? Que sigue, porque finalmente contagia al grupo. Lamentablemente es así. Afecta a la institución, afecta su legitimidad, afecta su desempeño, ¿no? Claro que sí. Yo creo que si se comprueba eso, pues es incalificable, ¿no? Y a otros parlamentarios los han sacado, a la señora Canchaya de un grupo Elsa Canchaya. Elsa Canchaya, o sea, por actos similares tuvieron que ser desaforada del Congreso. Pero eso es una falta gravísima. Los empleados del Congreso no ganan mucho. Ganan 2.000 soles, 2.500. Y no iba a haber una reforma administrativa, había anunciado Fredo Otárola, de creo que designar una gerencia para reordenar esto, porque no puede ser o sea, no puede haber tanta, digamos, disculpe la verdad, tanto despelote en los criterios de contratación. Tiene que haber un mínimo de control de parte de la mesa directiva, a quién has contratado, cuánto le pagas, dónde está su... O sea, algo, ¿no? O sea, el Congreso se hace los contratos, el Congreso es el que fija los montos. Pero nadie controla eso. Sí se controla. Sí se controla, y como Johnny bien dice, es hecho por el Congreso. O sea, el congresista escoge sus asesores y su personal de confianza, pero quien los contrata y quien les paga es el Congreso. Y para contratarlos les exige currículum, y dependiendo del cargo al que están postulando les exige determinados requisitos. Por ejemplo, para ser asesor se les exige título universitario y posgrados. Entonces no cualquiera puede entrar así nomás. ¿Y cómo termina un portero, un chofer ahí trabajando como auxiliares, son técnicos? Porque ese es personal auxiliar que tienen baja remuneración y no sé si todavía, porque yo nunca lo he aplicado en mi despacho, pero muchas veces lo que se permitía era, se contrata a una persona que puede tener un sueldo de 4.000 soles. Yo, congresista, estaba facultado para desdoblar ese sueldo en dos y contratar 2 personas por 2.000 soles con cargo a esa partida. Eso no sé si todavía está vigente. Sí, claro, está vigente. Y los que venimos desde los congresos pasados, hay personal que están ocupando con ese tipo de contratos, de tal manera que eso está autorizado por el Congreso, ¿no? Lo primero que debería verse es no sé si transparentar esto mejor o reordenarlo. Pero esto de los descuentos de retener a la plata eso ya escapa, ya es conducta de la gente. Obvio, conducta de la gente. Pero qué terrible, ¿no? Qué terrible que tenemos que nuevamente asistir a un caso como este. Ojalá, de verdad, yo preferiría que el congresista Grandes aclare esto, desmienta esto y no sea más que una versión equivocada de las cosas, pero las otras veces han dado en el blanco pues la denuncia, lamentablemente. Ojalá que en este caso no sea así, pero y si es así, pues obviamente tendrá que ser sancionado el congresista, lamentablemente para nosotros y por supuesto para el Congreso de la República. Estos son casos en los que de oficio la Comisión de Ética actúa. Sí, inmediatamente. Y frente a esta denuncia no me cabe la menor duda que de inmediato van a intervenir. Por la gravedad, ¿no? Sí. Esperemos que sea así. Señores congresistas, muchas gracias. Gracias. Doctor Bedoya, congresista Lejano, gracias por estar con nosotros. Suerte de fin de semana y por supuesto seguiremos conversando más adelante. Gracias. Ahora les contamos que esta tarde a nivel nacional se realizó el simulacro nacional de sismo de 8 grados. Miles de personas, así como trabajadores de varias instituciones públicas y privadas, participaron de la jornada de prevención. El jefe del INDECI, Alfredo Murgueitio, señaló que en Lima, provincia, el simulacro realizado fue acatado por el 68% de la población. Dijo que es necesario sensibilizar a muchas personas que por desidia o diferentes razones no han participado del ensayo. En Apurímac, el presidente Humala participó del simulacro junto al Consejo de Ministros. El jefe de Estado hizo un llamado a los peruanos a tomar con seriedad este tipo de acciones. Y Alberto Martí Corena, subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima, lamentó que en la zona del Mercado Central el simulacro haya sido acatado solo por un 40% de la población. Justamente donde necesita más prevención, ahí la gente lo acata menos. Terrible. Del 100% califiquemos un 40% que han participado, el resto no, es negativo. 40% estamos hablando de personal de las galerías de la zona. Mismo Ministerio Público. O sea, los empleados. Más o menos 3.500 personas. El asunto es que también tenemos que ver, ¿no? De repente ha habido
digamos, alguna audiencia, declaración, tanta cosa de que seguramente no han podido salir, pero si ocurre un evento natural, normal, tiene que salir. Todos tenemos que salir, claro. Porque si no, ya sería una persona querida o una persona... Pausa y regresamos, por supuesto, con el mejor resumen de noticias del día. Ya volvemos.